Hoy vamos a comentar algunos problemas que se quejan los alumnos de la pronunciación del inglés. Vamos a ver por qué suele ser tan difícil acertar en la pronunciación en lengua inglesa. Principalmente, una de las diferencias más importantes es el hecho de que en español existen 27 sonidos con 5 vocales, mientras que en inglés hay 44 sonidos y 20 de ellos son vocales. Bien, una diferencia principal en las vocales es que en inglés tenemos vocales tanto cortas como largas, y eso introduce unas diferencias importantes a la hora de acertar en el significado de una palabra o en la pronunciación de la palabra. Bien, vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, tenemos la palabra full, que es una U corta, contrastado con una U larga que nos produce la palabra full, y todos sabemos que no significa lo mismo. Como lo mismo puede ocurrir con la palabra ship o la palabra sheep. Uno es barco, otro es oveja. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la palabra cat o la palabra cut, que son muy parecidos, pero lógicamente con una diferencia importante. Bien, errores comunes o malas interpretaciones de los sonidos en inglés vienen por varias razones. Uno de ellos es que no corresponde siempre el grafema, es decir, la letra, o posiblemente el número de vocales que pueda tener la palabra no corresponde con lo que podemos pensar que sería el castellano. Por ejemplo, la palabra pan en inglés, que tiene 2 vocales, podemos pensar que sería bread, en cambio no, tiene solamente una vocal, con lo cual es bread. Exactamente igual pasa con la palabra head en inglés. Bien, vemos en los siguientes ejemplos con boat y road que en realidad el sonido, los fonemas no corresponden con las letras, es decir, no decimos boat sino boat y no decimos road sino road. También hay algunas veces que malinterpretamos una norma, como puede pasar con las palabras que terminan con una E silenciosa. Muchas veces nos han enseñado que se alarga o se crea un diptongo, por ejemplo, en la primera vocal. Y una de esas palabras es muy típico oír en España, science. En cambio, al tener 2 consonantes después de la vocal, esa vocal es corta y la palabra es since. Confusión también suele haber con la palabra live, por ejemplo, que es una I corta, y su sustantivo equivalente, que es life, que lleva diptongo. ¿Okay? Bien, 2 palabras más que suelen causar problema, más que nada porque tenemos aquí varias sílabas, y unas o 2 de ellas vemos la palabra table y suponemos que se escucha esa palabra. En cambio, la primera palabra verdura es vegetable y la segunda, confortable, es comfortable. Bien, estos solo son unos ejemplos, pero otra dificultad bastante importante de la lengua inglesa es la existencia de un sonido que no existe en español, que se llama en inglés la schwa. Su símbolo fonético, lo tienen aquí, es el sonido más común de la lengua inglesa. No corresponde normalmente con una vocal, con lo cual se complica aún más. Se escucha en sílabas débiles en la mayoría de las ocasiones. Aquí solo podemos ver algunos ejemplos. Las palabras que terminan en ER, sabemos que la R no se escucha en un inglés estándar británico y se escucha precisamente el sonido de la schwa, que es A. Como por ejemplo, father, mother y doctor. Por otro lado, tenemos palabras como arrive, about o alone, que la sílaba débil es la primera, corresponde con el grafema A, pero escuchamos la E de la schwa. Por último, en palabras gramaticales, es decir, dentro de la oración, son palabras funcionales y no tenemos que oírlas con tanta fuerza como las palabras de contenido. Y un ejemplo que les doy es el decir a cup of tea. Las palabras funcionales como a o come off se reducen y escuchamos la schwa, con lo cual nos hace difícil distinguir cuántas palabras puede haber en la frase. Bien, ¿cómo se puede practicar con la fonética o acostumbrarse a los símbolos fonéticos? Aquí tienen varios recursos. El primero es un diccionario auditivo que es How You Say, donde podemos escuchar directamente la pronunciación de la palabra.
Siguiente página se llama manythings.org y nos ofrece una gran variedad de ejercicios relacionados con la pronunciación y la fonética. Y por último, la página de Pronunciation Tips de la BBC nos ofrece también una variedad de vídeos y consejos sobre cómo mejorar la pronunciación. Gracias.